vamos a modificar. Hasta aquí todo bien. De aquí vamos a eliminar esto y aquí vamos a explicar lo siguiente. Este es un objeto que vamos a ponerle graph para normalizar un poco. Aquí vamos a ponerle page form, haciendo referencia al formato de la página, y esta variable hace referencia al número de la página. Entonces vamos a definir esto. Para empezar, esta es la parte que parece que no se necesitará, pero es muy útil. Con lo siguiente: index mayor a 0, botón no such page. A ver, explicamos esto, aunque no se va a comprender del todo hasta que se vea lo demás. Este procedimiento lo estamos haciendo para hacer una sola impresión, es decir, solamente la factura de la interfaz que vamos a observar. Si nosotros, y este documento, porque la interfaz se va a guardar como si fuera un documento, y como es una sola, va a empezar por la posición 0, la página 0. Si nosotros mandamos una página 1, por ejemplo, va a indicar que no hay páginas para imprimir. O todas se han completado o no hay más. Bueno, sería lo mismo. En este caso particular solamente se imprime una y ahí termina. Es decir, si ya se imprimió y te vuelve a llamar por algún motivo, termina, no lo vuelve a imprimir nuevamente. Muy bien. Ahora, en caso de que, y aquí viene la parte importante porque aquí se va a definir qué se va a imprimir. Podríamos imprimir, por ejemplo, todo el JFrame, pero no tiene sentido imprimir una ventana completa con los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir solamente el panel que hemos llamado, recordando, este panel se llama recibo. Entonces aquí vamos a indicar primero los procedimientos. Vamos a usar la clase graphics 2D, impresión gráfica 2D. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, hub, cualquier nombre. Es igual a el mismo graphics 2D, y aquí vamos a hacer mención al objeto que se está mandando. Es decir, cuando nosotros recibimos la interfaz, la vamos a enviar esa interfaz como objeto, y este objeto que estamos recibiendo aquí como parámetro para esta función es lo que vamos a colocar aquí. Listo. Luego de ello vamos a decirle a nuestro objeto que dé valores para la impresión. Por ejemplo, tenemos que indicarle, y esto es una de las cosas importantes, porque cuando nosotros vamos a imprimir la factura o el recibo, si nosotros lo mandamos por defecto tal cual está, se va a imprimir en la esquina superior izquierda de la hoja y va a estar muy pegado al borde. Entonces vamos a agregar, tomando en cuenta el formato de la página, que tenemos aquí como page form, escribimos aquí, punto get imageable x, que hace referencia a obtener la posición, o sea, de acuerdo al plano cartesiano, la recta X, la recta Y. Pero a esto, para que no salga muy pegado al borde, le vamos a agregar, por ejemplo, 30 píxeles. Aquí lo mismo. El formato de página, en este caso toca la recta Y, más 30 píxeles para que no salga pegado. Muy bien. Luego de eso, en este caso, si alguna persona lo desea, podemos darle escalas a nuestra impresión. Es decir, si yo no quiero que se imprima al 100%, lo quiero pequeño o más grande, o bueno, de acuerdo a lo que cada uno desee, se cambian los valores acá. Para la escala X, perdón, para la referencia, para la recta X,
como plano cartesiano y para la recta Y. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que sea la mitad de lo que sale, ponemos 0.5. Los parámetros en este caso son tipo double, por eso tendría que usarse el punto. Si yo quisiera, por ejemplo, que saliera el doble de lo que es, lo cambio así. En este caso quiero que se imprima tal cual es decir, de acuerdo al tamaño que yo he diseñado, mi interfaz, así se va a imprimir. Y aquí viene lo más importante. En esta línea es donde yo voy a indicar qué se va a imprimir. Es decir, de mi JFrame, qué es lo que se va a imprimir. Yo quiero que se imprima, por ejemplo, solamente el panel que se llama recibo. Entonces, eso es lo que indico. Voy a imprimir solamente el panel recibo, mandándole como parámetro mi objeto graph, que es lo que va a recibir, es decir, captura el panel, llega acá, se hace se le da un formato a la página, se le da una escala, se le reconoce como objeto obviamente, y eso es lo que se va a imprimir. Después de hacer esa impresión, ya que esta es una función, se tiene que devolver. ¿Y qué se devuelve? Mesh exist. Listo, ahí termina todo. Luego, ¿qué es lo único que nos falta? Ya tenemos nuestro JFrame que tiene características de impresión y nuestra función print que va a capturar nuestra interfaz, la va a reconocer como un gráfico en 2D y la va a mandar a imprimir. Claro, la parte que nosotros estamos indicando que se va a imprimir, que en este caso sería el panel recibo. Y ahora lo único que nos falta es nuestro botón grabar. En este caso se llama grabar. Le ponemos un método. Vamos a ponerle imprime como método. Y aquí es donde se va a ejecutar y se va a llamar a la función print. Para empezar, esto tiene que hacerse en un try catch. Primero tenemos que usar la clase printerJob, que ponemos un objeto, por ejemplo cualquier tipo llamado no, da igual, y hacemos que esta clase hacemos que esta clase se reconozca como un objeto gráfico a modo que se pueda renderizar. Esto para crear la imagen en sí, que se va a imprimir. Luego, con este objeto tipo printerJob, vamos a determinar que este JFrame pueda ser imprimible, por así decirlo. Por defecto aparece 10 haciendo referencia a nuestra interfaz. Lo dejamos tal cual, no es necesario cambiarlo. Y aquí viene un pequeño artificio para mejorar la eficiencia del programa. Por ejemplo, voy a crear, ahorita lo explico un momento, una variable boolean que se llame top, y esta variable boolean va a contener en mi objeto cap que va a ejecutar al diálogo de la impresión, esa ventanita que nosotros vemos cuando vamos a imprimir un documento donde salen las propiedades de la impresora, los cambios que podemos hacer, la cantidad de copias y todo ello. Eso es lo que va a aparecer. Es decir, se ejecuta esto y de acuerdo al resultado de esta ventana, ese resultado se va a guardar en la variable top tipo boolean. Y aquí tenemos que hacer lo siguiente: si top existe, o es decir, tiene un valor diferente de 0, se va a ejecutar la impresión. Si tiene un valor
igual a 0, no se ejecute la impresión.